Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Esta semana se dio un debate fundamental, un ejercicio democrático que a simple vista da un respiro a todos esos venezolanos que aspiran a elecciones libres y justas, a la libertad, al respeto por los derechos humanos. Pero es un debate que se da en una Venezuela que no es nada normal. Hay quienes aseguran que hay un error en el diagnóstico, que no solamente basta con hacer un debate que había estado dormido por más de una década, sino que también se tienen que tomar otros pasos. Son muchas las aristas, sin embargo, siempre celebrar la democracia de un país y que se discutan ideas es algo valioso. Le damos la bienvenida a María Verónica Torres. Ella es politóloga, profesora universitaria y también constitucionalista, para que justamente nos ayude a entender y a ver lo que quizás nos quedamos sin ver en ese debate de candidatos con miras a unas primarias que incluso quizás no se celebren en Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Gaby, muchísimas gracias a ti por la invitación. Sí, fíjate, ayer tuvimos este debate, por supuesto, es un evento político muy importante en Venezuela, porque en Venezuela hemos perdido la tradición de debates. Entonces, y además de que hemos perdido la tradición de debates, en el discurso público y en el imaginario colectivo se ha insertado la idea de que los políticos entre sí son enemigos y no adversarios. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hay enemigos políticos no hay posibilidad de algunos acuerdos mínimos. Cuando son adversarios, bueno, sí hay una posibilidad de acuerdos mínimos. Sin embargo, bueno, la verdad es que fue un ejercicio muy interesante, eh, un muy buen esfuerzo, pero el debate tuvo dos fallas importantísimas. La primera es una falla de origen y es plantear el debate como un ejercicio de unidad para fomentar unidad. Y además partían algunos comentarios de la necesidad de camaradería y amistad entre los candidatos. Y eso no es cierto. Un debate no es un espacio para hacer amigos, para eso hay otros espacios. Un debate no es un espacio para mostrar unidad. Un debate es un espacio para mostrar y discutir ideas controvertidamente. Eso es un debate. Entonces, creo que la organización del debate tuvo esta falla de origen, cosa que complicó eh, la percepción de los candidatos y la percepción de nosotros los que vimos el debate, de los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, hay una diferencia terminológica importante. Y luego, y se vio un caos a nivel organizacional, bueno, porque estaban forzando un formato que no se correspondía. Y luego, en la segunda falla del debate, es que las preguntas no eran preguntas de nivel estratégico político, ni de nivel administrativo, ni de obras públicas, ni de plan de gobierno, ni de políticas públicas. En ese sentido, fue una presentación a la prensa de los candidatos, pero no fue un debate, porque las preguntas no tenían eh, la altura suficiente para que nos hicieran una exposición de sus planes de gobierno y de sus intenciones de ejecutar y de implementar proyectos de país. Ahora, hay quienes dicen, un poco apuntando a lo que tú señalas, que fue una conversación y no fue un debate. ¿Cómo hubieses tú, por ejemplo, como experta, motivado a que haya habido más confrontación en el marco democrático? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos los debates son
realmente peleas campales, pero que al final son el ejercicio de la democracia. Eres mi rival, pero somos del mismo partido político y luego avanzamos juntos a una segunda fase democrática. O sea, le dan valor incluso a la controversia. ¿Crees que hizo falta eso y qué tipo de preguntas estratégicas y de mayor profundidad te hubiese gustado escuchar? Bueno, fíjate una cosa, yo creo que el tema no está en la confrontación, porque la confrontación y por sí misma no es beneficiosa, no es buena. El tema está en discutir ideas distintas y defender distintos puntos de vista. Para eso las preguntas tienen que estar preparadas de esa manera. Entonces, ¿qué me decías? ¿Qué preguntas hubieses hecho tú? Bueno, por supuesto, los primeros 100 días de gobierno. ¿Cuáles son las medidas económicas? ¿Qué se va a hacer con el Banco Central? ¿Qué se va a hacer con la Casa de la Moneda? ¿Qué se va a hacer con la presencia de grupos irregulares en el país? ¿Qué vas a hacer con la minería? Con el tema de los grupos también que están en la frontera con la minería. ¿Qué vas a hacer con PDVSA? ¿Qué vas a hacer con los activos en el exterior? ¿Qué vas a hacer con los juicios abiertos que tenemos con activos en el exterior, como por ejemplo en UK? ¿Qué vas a hacer con Citgo? Este, ¿Cómo vas a hacer para retomar las clases? Porque la realidad es que en Venezuela, después de la pandemia, ha sido imposible retomar las clases a nivel público. Los niños están teniendo clases 2 veces a la semana. ¿Qué vas a hacer para eso, no? Luego, otra cosa que se jugó muchísimo en el debate y creo que es una realidad que hay que decirla e incluso yo entiendo que se quiera acudir a la nostalgia, pero es que ya los venezolanos no necesitamos ni más nostalgia, ni más discurso emotivo y empático, ni más demagogia. Necesitamos planes y necesitamos certezas públicas, certezas de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en el debate se acudió muchísimo al tema de la diáspora. ¿Cómo vas a reunificar familias? Bueno, posiblemente no se puedan reunificar familias, porque la experiencia de la diáspora en otros países muestra que reunificar familias es muy difícil, porque si esta gente que se fue ya tiene años afuera, ya hizo su propia familia, tiene sus buenos trabajos, probablemente no quieran volver. Entonces la pregunta es no cómo vas a reunificar familias, sino cómo vas a crear condiciones para que lo que quedan no se vayan y para que los que se fueron ayuden en la economía y ayuden en el levantamiento de las instituciones del país eh, y ayuden en el tema empresarial. Por ejemplo, había que preguntar temas de privatización de servicios públicos. ¿Qué vas a hacer con el agua? ¿Qué vas a hacer con la luz? ¿Qué servicios puedes privatizar? ¿Cómo vas a manejar el tema de las licitaciones? Eh, Otra pregunta que habría sido importantísima es cómo se va a ejercer en Venezuela el tema del control administrativo y el control ciudadano de corrupción, el tema del gasto público. Habría sido incluso lo propicio para poner al televidente en contexto que hicieran un análisis del estado extra burocrático y del exceso de estado que tenemos en Venezuela. ¿Qué vas a hacer Ahora, con los ministerios? ¿Cuáles vas a eliminar? ¿Cuáles vas a dejar? ¿tú crees que todos esos candidatos estaban preparados para responder todas estas preguntas? Porque aquí también hay que tomar que ese país que no es normal no tiene candidatos normales. Ahí hay una cantidad de personas que solamente está buscando una plataforma y ni ha soñado con hacer un plan de gobierno. Bueno, entonces no tienen que estar ahí. Claro. Entonces era lo ideal es que estas preguntas los pusieran en evidencia frente a una imposibilidad política de gobernar y frente a una imposibilidad profesional y personal de gobernar. Eh, Eso habría sido, esa pregunta que me haces me encanta, porque habría sido ideal. En Venezuela tenemos esta idea de que todo el mundo puede gobernar y eso no es cierto.
O sea, todo el mundo puede ejercer o sea, derechos políticos y civiles en todas partes del mundo, y eso son derechos fundamentales. Pero es que para gobernar hay que tener experiencia, hay que tener equipo, pero sobre todo hay que tener formación. Porque si no, el Estado crece demasiado y el ciudadano pierde valor y pierde oportunidades. Entonces, un candidato sin formación no nos sirve, y menos en un contexto tan problemático como el venezolano. O sea, eso no tiene sentido. Ahora, que hay candidatos que hubiesen podido responder esto, estoy perfectamente Sí. segura de que Delsa Solórzano lo hubiese podido responder. Estoy completamente segura de que Caleca lo hubiese podido responder. Caleca ayer hizo un ejercicio importante y fue el ejercicio de presentarse frente al país. Hay algunas ideas con las que yo no estoy de acuerdo, pero me pareció un ejercicio muy importante porque él tenía tiempo girando el país, pero no había tenido una plataforma nacional. Y por supuesto, María Corina Machado está en excelentes condiciones de presentar esto. Entonces, que somos un país con condiciones no normales, como dijiste, bueno, pues entonces requeremos presidentes excelentes. No requerimos presidentes incapaces de administrar lo público. Hablando del debate, faltó Enrique Capriles Radosky y él aseguraba que no era momento de profundizar las diferencias, pero yo creo que este debate profundizó las coincidencias. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, Enrique Capriles tiene una estrategia política que a mi parecer es clara, y es que no le convienen las elecciones. Él está teniendo esta posición comunicacional de que el único líder de oposición con legitimidad es él, y eso es cierto hasta cierto punto, lo fue durante muchísimo tiempo. Eh, Hasta cierto punto también es cierto que él lideró varios procesos políticos. Mm, Puede que los haya liderado mal, pero lo hizo. Eh, Ahora, Enrique Capriles está huyéndole el tema de las primarias. Primero por un tema de números. O sea, las encuestas muestran a María Corina como favorita. Yo no creo, no soy muy fanática de las encuestas, pero es que sí es cierto, y yo que recorro constantemente el país y las comunidades, pues la verdad es que es lo mismo que recojo, ¿no? Eh, pero luego Enrique está moviéndose en los escenarios alternativos a las primarias. Porque un error que cometieron los candidatos, y entre esos candidatos que cometieron ese error está María Corina, aunque a mí me duela mucho decirlo, es dar por hecho que las primarias se iban a dar. Entonces, los candidatos no mostraron las rutas alternativas. La única que habló de rutas alternativas de manera clara y de la necesidad de informar a los ciudadanos sobre esas rutas alternativas fue Delsa. Entonces, ¿cuáles son las rutas alternativas? Pues la negociación con el gobierno para quitar las inhabilitaciones, para permitir una candidatura en el 2024 en la elección presidencial. Y esa negociación también implica una alianza con distintos países que tienen negocios y que tienen intereses en Venezuela, que no van a cesar en caso de que Nicolás Maduro perdiera la presidencia. Por eso es que este tema de la negociación con aliados internacionales es tan importante, porque se necesita tener un plan de acción internacional, porque los activos de la nación los activos que están afuera retenidos, más los activos que están aquí, dependen de esas alianzas internacionales. Entonces, en un país normal, este proceso de negociación sería después de las primarias, una vez que se haya legitimado el liderazgo. Pero en este país estamos viendo que se están dando tres escenarios al mismo tiempo. Uno, las primarias, que no es la estrategia de Enrique. Dos, la negociación, que pareciera ser la estrategia de Enrique. Y tres, el consenso, que pareciera que no es posible, aunque haya una corriente comunicacional que siga hablando de unidad. La unidad no nos ha funcionado. O sea, la unidad tuvo un momento,
llegó a su clímax, sí dio un sentido ciudadano de participación, pero no nos ha funcionado a nivel político, porque nunca ha sido cierta, nunca ha habido unos acuerdos mínimos de gobernabilidad. Entonces, Enrique se está manejando en el tema de la negociación con factores del gobierno, pareciera, por las cosas que dice, por sus discursos, ¿no? Con factores del gobierno y con factores internacionales, por las cosas que dice, y bueno, la primaria no le funciona. ¿Es correcto o no es correcto? Mira, a mí me parece, a mí me hubiese gustado verlo respondiendo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando María Corina dice, yo voy a llegar hasta el final, Enrique no puede responder eso, porque ella no lo hizo. Entonces, claro, a mí me hubiese gustado ver cómo se desenvolvía en ese ambiente. Pero también puede ser una estrategia política que le funcione a él porque sigue manteniendo la incógnita de cuál es su llegada electoral y cuál es su fuerza política. ¿Qué Entonces, crees tú bueno, que puede pasar con todo este tema de las inhabilitaciones? Sé que es imposible predecirlo y cómo la oposición se tiene que preparar. Ahí decían, no hay que revelar estrategia, otros hablaban de una lista de sucesión. Hablar de la lista de sucesión es casi que servirle la carta para que ellos escojan quiénes sí, quiénes no. Es decir, ves a Maduro que convirtiendo la primaria en algo que le favorezca, si acaso deja que siga su curso. Maduro va a utilizar el recurso que mejor le funcione, sea la primaria, sea la negociación, sea el consenso. La primaria sin el CNE tiene y a ver, y no es un escenario que me guste, no me gusta la idea de la primaria con el CNI. Me gustaría que tuviésemos una ciudadanía tan organizada que sea posible hacer la primaria, pero es que las condiciones del país no lo dan, no dan oportunidad. Eh, por ejemplo, tanto se ha hablado de la inscripción de los venezolanos, de la diáspora en la plataforma eh, de las primarias, ¿no? Y de esta plataforma virtual. Y es tan importante esa inscripción porque realmente nosotros no podemos asegurar que los venezolanos puedan acceder al voto en las primarias, los venezolanos que están dentro del país puedan acceder al voto en las primarias, entre otras cosas, porque en este país no hay gasolina. Entonces, ¿cómo movilizas? ¿Cómo movilizas material electoral? ¿Cómo movilizas votantes? ¿Cómo movilizas la gente que va a estar en las mesas de votación y que va a garantizar el proceso? Luego, otro problema importante, otro problema público importante es el tema de la seguridad. Si no contamos eh, con órganos de seguridad, ¿cómo garantizas tú las personas que están ejerciendo el derecho al voto estén seguras en ese ambiente? Y así hay muchísimas otras trabas de orden elemental que hacen que las primarias pudieran llegar a ser imposibles. Entonces, que no hay que revelar estrategia o que sí hay que revelar estrategia. Mira, yo creo que a estas alturas los venezolanos necesitamos tener claridad y sí, hay que revelar estrategia. Y no puede ser lo que pasó ayer en el debate, y esto es responsabilidad tanto de los organizadores como de los candidatos, no puede ser que la negociación y el consenso sea el Bruno de este asunto. No se habla de Bruno ser Bruno de este proceso. La verdad es que seguramente, y a mí me duele muchísimo porque yo quisiera que hubiese primarias y quisiera, y lo digo abiertamente, porque además está en todas mis redes sociales, quisiera que María Corina Machado ganara porque soy liberal y le tengo absoluta confianza. Eh, yo quisiera que hubiese primarias, pero la verdad es que desde el punto de vista del análisis político, volvemos a los otros dos escenarios, que es el escenario de la negociación y el consenso. Ahora, en negociación y en consenso, en ambos puntos, la inhabilitación política no puede ser una inhabilitación del liderazgo. O sea, cuando los candidatos ayer decían el gobierno no elige, es verdad, eligen los ciudadanos. Entonces, claro, si el consenso y la negociación va a tener un fundamento de voluntad popular,
se va a corresponder con lo que la gente quiere, y eso es fácil de medir haciendo recorridos por el país, bueno, y con encuestas. Hay que ver cómo van a ser el tema de las encuestas, porque las encuestas son muy fácilmente amañables, pero sí es muy fácil en este momento entender el orden, la jerarquía de los liderazgos en Venezuela. Entonces, sí hay que revelar la estrategia. Y si la estrategia es la negociación o el consenso, porque no es imposible en las primarias, pues hay que mantener el tema de que no va a haber sustitución de liderazgo. Que la persona que sea elegida va a ser la persona que va a llegar hasta el final de esa estrategia. Ahora, hablas de la imposibilidad de las primarias, sin embargo, hay grupos que van a llevarla hasta el final. ¿Qué pasa si esas primarias se celebran y son un fracaso? Votan 10.000, 100.000 y eso más bien es nuevamente una desilusión para el pueblo para el 2024. Mira, yo la verdad es que a mí me encantaría la idea en un país soñado, ¿no? Que podamos hacer primarias y que, en un país soñado no, en un país normal, que podamos hacer primarias y que se pueda elegir a un candidato, eh, no sé si único, pero por lo menos que se pueda ver los números y se puedan contar de manera legítima, ¿no? Y que los ciudadanos tengamos esa confianza. Pero es muy difícil porque o sea, en otras oportunidades hemos tenido grupos irregulares armados en los centros de votación, incluso con el Plan República que siempre se despliega, que son militares, ha sido imposible contenerlos. Eh, un ejemplo de la dificultad de este tipo de organización es lo que pasó hace poco en la UCB, que en la primera fecha no pudieron concretarse las elecciones. Y eso es una pérdida de recursos terribles, para un país tan pobre como nosotros y una oposición tan disminuida. Entonces, ese es uno de los escenarios que tiene que plantearse la oposición. O sea, mira, las primarias, en caso de que el gobierno las permita, que yo pienso que no va a pasar, me duele, pienso que no va a pasar, pero en caso de que el gobierno las permita, no son realmente beneficiosas. Pueden todos los venezolanos participar de manera igualitaria, se van a garantizar todos los derechos de participación. Son muchas las preguntas que quedan en el aire y es impredecible el futuro de Venezuela. Son las declaraciones de María Verónica Torres, quien es constitucionalista, profesora universitaria y politóloga, una venezolana joven que está siguiendo el pulso político de Venezuela. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.